Buenas noches, es un gusto para mí saludarlos nuevamente. Bienvenidos a una sesión más de nuestro colegio, el Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo. Y como siempre, continuamos con nuestras sesiones de actualización continua. En esta ocasión, como es tradicional en cada año, preferimos no hacer una sesión médica como que las tenemos frecuentemente. Ahora va a ser una sesión cultural, salirnos un poco de la rutina, aprender otras cosas y sobre todo otras cosas que quizás muchos de nosotros no conocíamos del estado donde estamos viviendo, que es Quintana Roo, y que no solamente es de interés para nosotros, sino yo creo que de interés para nuestros oyentes en otras áreas de la República. Así cuando vengan, ya con más conocimiento, tendrán más interés en conocer estos sitios, por ejemplo, los cenotes, que es alguna de las cosas de los que vamos a hablar en esta noche. Bueno, antes de comenzar con el tema y presentarles a nuestro ponente, les recuerdo que estamos en plena organización de nuestro Congreso Estatal, que en esta ocasión se va a llamar Curso Internacional de Ginecología y Obstetricia, el ABC de la ginecología y obstetricia actual, con excelentes ponentes tanto nacionales como extranjeros, con puntuación para la recertificación y que todos los colegiados en el Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo, al corriente en sus pagos, obviamente, tienen beca, ya saben que van a tener acceso a este curso que va a estar disponible en el mes de julio. Y bueno, ahora vamos con lo que es el tema de hoy, es acerca de los hallazgos arqueológicos en los cenotes de Quintana Roo. Y bueno, nuestra ponente, una persona sumamente experimentada. Luz María Guzmán, nuestra ponente, ella pues es bióloga, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella de 1989 a 2007, pues fue docente en varias instituciones y colegios de Ciudad de México y Quintana Roo, en secundarias, bachillerato, universidad, así que acerca de temas, de hablar acerca y de dar clases, es una experta. Y bueno, pues ha sido también profesora en diversas instituciones educativas superiores, ha dado cursos de buceo de especialidad en estas, tiene diplomado en arqueología subacuática, así que sabe bien de lo que nos va a hablar, y pues ella inició en el buceo en 1970, tiene toda esa experiencia, y pues actualmente es dueña de la empresa de buceo Xtabay en Puerto Morelos. Y bien, Luz María, pues bienvenida al Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo. Creo que todos están esperando con muchas ganas esta plática, porque, como decía un maestro, el que solo de medicina sabe, nada sabe. Así que tenemos que saber, tener cultura general y saber de otras cosas. ¿Y qué más de saber acerca del estado en el que estamos viviendo, Quintana Roo? Y gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, muchísimas gracias, doctor. Me gustaría empezar voy a empezar compartiendo mi presentación porque la tengo montada toda en función de diapositivas. Claro que Vamos sí. a ver que no nos falle ahorita. Y al final de tu presentación, bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, pues vamos a dejar unos 5 minutos para que hagan las preguntas que quieran. Que lo pueden hacer por el chat de la página de Facebook. Exacto. Bueno, primero que nada, ponerle el título a esta presentación era así como hallazgos arqueológicos o los cenotes. Y bueno, se me ocurrió que los cenotes, cámaras de tiempo, porque lo que encontramos en ellos es pues muchas cosas interesantes respecto al tiempo y a lo que nos ha ido quedando en estos sitios. Y bueno, agradecerte a ti y al Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo que me hayan invitado. Me dio mucho gusto haber sido tu maestra de buceo en los primeros niveles. Esperemos que sigamos allí y que compartas esta bonita pasión y amor por el buceo, que no solamente nos da satisfacciones en el mar, sino en lo que vamos a ver ahora en el caso de los cenotes. Es una charla muy breve, muy de divulgación cultural, que está basada pues en estudios y trabajos científicos de muchos amigos. La verdad es que no quisiera yo que ninguno se me olvidara. Así rápidamente sé Jerónimo Avilés, Patricia Bedus, Jill Jagger, Carmen Rojas, Emiliano Monroy, Elba Escobar, Vicente Fito, David Meyer, Tamara, David González. O sea, son tantos compañeros, colegas que me han aportado a mí como bióloga
con todos sus estudios. Y yo como buceadora que he disfrutado mucho esto y que yo no me he dedicado a la investigación en los cenotes, como ellos, como todos estos que mencioné y muchísimos más, pero que hoy les quiero compartir un poco de lo que ellos me han enseñado y que en este caso lo enseño en mis cursos de buceo, ¿no? Cuando hablamos o pensamos en un cenote, pues imaginamos estas hermosísimas imágenes, ¿no? Ya sea un cenote abierto o cenotes con cueva y caverna en el que las cortinas de luz siempre son maravillosas, ¿no? Que es por lo que vamos los buzos. Y si además de encontrar en sí el paisaje, en sí el espectáculo maravilloso de la naturaleza, encontramos algo más, pues cuánto mejor que podamos disfrutar de esas inmersiones y conocer algo más, como dices tú, acerca de Quintana Roo, ¿no? Primero que nada mencionaré que hay diferentes tipos de cenotes. Los hay muy abiertos, o sea, en donde está totalmente a cielo abierto, parecen lagos, parecen lagunas, en otro caso tan grande, o pueden ser cuevas o pueden ser cavernas como las que están en la parte de abajo, en la pantalla, o abiertos como arriba, ¿no? Entonces, hay de todos en la península. Se calcula, si alguien me preguntara cuántos cenotes hay en toda la península de Yucatán, que es típico, ahorita vamos a ver por qué, pues es muy complicado decir cuántos, 10,000, 20,000, o sea, no sabemos, porque es cualquier espacio, como vamos a ver ahorita, donde hay agua que queda a flote o que queda visible del manto freático, pues eso se le llama cenote, ¿no? Aquí tenemos que la palabra cenote viene del vocablo maya, que es sonot, que los españoles no podían decir sonot y pues quedó como cenote. Y podríamos decir que es un depósito con agua abajo, bajo el lugar, aquí está mal escrito, depósito con agua, y que sería una caverna. Y estos se forman, la plática no vamos a verlo a grandes rasgos, pero es un proceso de karstificación. El suelo de la península se llama karst, y consiste en una disolución por una corrosión química del ácido carbónico que forma la ventana de la caverna, la entrada o la parte donde se colapsa, donde se forman todo lo que son los túneles y las cuevas de gran longitud, el colapso del techo, o que viene siendo el suelo posteriormente, y la construcción, una fase de construcción donde se hacen las estalactitas, las estalagmitas y las columnas, estas cuando la cueva está seca. Y este proceso que se lleva a cabo aquí en la península de Yucatán ha dado formación a dos sistemas, por lo menos, a tres sistemas, los más grandes, el Oxbelja, que tiene 235 kilómetros, Zacactún 307, más o menos. Estos son datos que hemos sacado de las pláticas de nuestros colegas, pero pues puede ser que un día hayan variado, ¿no? Y Dos Ojos, que tiene 64 kilómetros, ¿no? Una de las cosas más interesantes es que la península de Yucatán no estaba formada nunca ha tenido esta forma, o sea, la forma que tiene no ha sido perpetua, sino que su forma ha ido cambiando, y también el nivel del agua, que es lo que mencionabas, ha ido variando. Aquí en este esquema, a grandes rasgos, lo que quiero que observen es que durante los diferentes periodos, aquellos que se recuerdan sus clases de preparatoria, durante las eras geológicas, ha habido, aquí están marcadas con color azul, diferentes épocas de glaciaciones. A nosotros nos hablaban en la escuela prácticamente de la última glaciación, la que le tocaron a los primeros hombres, aquellos cuando se juntó el estrecho de Bering y todo, pero antes, mucho antes, también hubo periodos de extinción de fauna, de flora,
y periodos de glaciación. Y durante estos periodos de glaciación, los organismos que vivían en el mar y en la tierra, pues iban cambiando poco a poco. O sea, se extinguían unos y aparecían otros, pero había los corales, y los arrecifes de coral son los que han permanecido por más tiempo. Aquí tenemos en una gráfica a la doctora Patricia Beddoes de la Universidad de Northwestern, que nos habla de que además durante esos periodos de glaciación, el nivel del agua ha variado muchísimo. La península pensamos que emergió, que se levantó, pero no, básicamente lo que pasa es que el nivel del agua subía y bajaba. Por ejemplo, aquí tenemos que llegó a bajar hasta 120 metros el nivel actual. A 70 metros sobre el nivel de agua actual se han encontrado, por ejemplo, acróporas, corales de acrópora. Y ese coral crece muy cerca de superficie. Entonces, en algún momento dado, pues la superficie del agua estaba muy cerca. Y también aquí tenemos unos piquitos en los que el nivel del agua estuvo quizá un poco más alto, como unos 15 metros por arriba del nivel del agua. Aquí en Puerto Morelos es muy fácil verlo cuando vamos bajando de la carretera hacia el pueblo, que hay como un escalón. Ahí fue un nivel de mar en algún momento, ¿no? En algún periodo. Y entonces así está la península, con diferentes niveles, y por supuesto estos niveles cambiantes van a permitir que lo que encontramos en el fondo de los cenotes pues va variando lo que vamos viendo. Hoy en la actualidad, por ejemplo, tenemos que esto sería la entrada del cenote. Esta es aquí estamos viendo el hoyo, y abajo está el nivel del agua. Aquí tenemos una cámara aérea. Y aquí los bucitos que vamos encontrando, diferentes cosas o diferentes elementos paleontológicos que tienen diferentes épocas, y paleontológicos y humanos, como vamos a ver. Y entonces estas son a lo que yo me refiero como cámaras de tiempo, porque han quedado ahí pues algunos restos que nos hablan del pasado histórico de la península y también de la humanidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos organismos marinos que los podemos identificar fácilmente. Por ejemplo, este es pues, un molusco. Este es un coral acrópora. Este está a 17 metros de profundidad en el cenote Maravillas, aquí en la ruta de los cenotes. O tenemos grandes almejas. También tenemos otras, aquí en este caso son moluscos, bivalvos diversos. Este que es un pedacito de lo que le llaman bizcocho de mar o corazón de mar, es un equinodermo. Y también hemos encontrado en la zona más cercanos a Mérida dientes de tiburón. En este caso es un hallazgo de Fernando Rosado, uno de los pioneros de buceo allá en Mérida, que nos enseñaba los dientes de tiburón que encontró en unos cenotes. Entonces, son de las maravillas que encontramos cuando vamos buceando. Se ven en las paredes, que nos hablan del pasado que tenía la península de Yucatán, de lo que había antes de que estuviera formada la península como tal, como la conocemos. Y también tenemos otros hallazgos arqueológicos, como en el caso que podamos encontrar huesos. En muchos se encuentran cráneos o vasijas, y también encontramos restos de fauna que ha caído. Aquí el trabajo y lo interesante de todos los arqueólogos, paleontólogos, amigos míos y conocidos, de los que yo he aprendido muchísimo, es pues identificar qué animales son, a qué época pertenecen, si son recientes, como en este caso, este es el cráneo de una vaca que nos comentaban que es un cenote próximo a la ciudad de Mérida, bueno, donde los animales pues a veces se caen y no son tan antiguos. Pero hay otros huesos
que sí son de la época del Pleistoceno, y es aquí lo interesante, el cómo los estudian, cómo los sacan, cómo los recolectan para posteriores estudios. Y por supuesto las vasijas cerámicas, que también hay que ver si es una vasija reciente o es una vasija que nos hable de algún periodo de los mayas, ¿no? En esta fotografía, un poco pixeleada, pero son los hallazgos del cenote sagrado de Chichén Itzá. ¿Sí? Aquí se encontraron una gran cantidad de cráneos y en ese caso se pudo ver o investigar que no solamente eran cráneos de mujer, eran cráneos de hombres, de niños, de mujeres, también por toda la cantidad de huesos que se extrajeron, y vasijas. Además se ha encontrado copal, que son resinas de árbol. Se encontraron en Chichén Itzá también figuras de copal, figuras de cerámica de Honduras, provenientes de Honduras, que en este caso pues era un cenote sagrado al 100%, muy próximo a la pirámide de Kukulcán. Y con esto, pues, aprender que no solamente eran mujeres, eran también niños, eran hombres también, y que además era un centro sagrado para muchos pueblos de la Redonda que traían ofrendas de otros sitios, o sea, en este caso como de Honduras, ¿no? No solamente era de los pueblos mayas cercanos. Este es el cenote sagrado de Chichén Itzá. Y en la historia, o si alguien quiere leer algo sobre mi padre publicó un libro allá por el año 1972 que se llamó Arqueología Subacuática en México. Fue uno de los primeros libros, y si alguien estuviera interesado, bueno, pues nada más que me contacte. Este libro ya no existe, ya no está en venta, ya la edición se terminó, pero aquí es prácticamente como uno de los primeros libros en los que se publicó algo sobre la arqueología de los cenotes. Aquí tenemos otras imágenes de cómo era la vegetación, de cómo es la vegetación y cómo los buzos en la actualidad, al ir buceando, pueden encontrar las diferentes bóvedas o conexiones con uno y otro lugar en el fondo, bajo el suelo de la pirámide. Y en estos esquemas vemos cómo era la vida, o cómo estaba en época de los primeros pobladores que se han registrado aquí en la península de Yucatán. Aquí tenemos que utilizaban las cuevas cuando éstas estaban secas, cuando estaban en plena formación las estalactitas, las estalagmitas. Aquí tenemos una columna. Las columnas se forman cuando una estalactita se junta con una estalagmita, y seguramente las cuevas provieron no solamente de agua, sino también de refugio a esos primeros seres humanos de los cuales tenemos evidencia. Ahorita les voy a enseñar cómo, que aquí vivían y que aquí utilizaban como hogar y también como un lugar de un cementerio o para algunos ritos funerarios. No todos, pero algunos con esas características. Y también han sido los cenotes, pues, cámaras de tiempo para dejar huella de estos seres humanos y de los animales que aquí vivían. Y eso ha sido muy interesante porque gracias a los registros fósiles o a lo que ha quedado en el interior de estas cuevas, que les decía que se formaron cuando bajaba y subían los niveles de agua, pues podemos saber qué animales llegaron a vivir aquí en la península. Sabemos que había grandes armadillos, que hubo caballos, que hubo llamas, que hubo un tipo de elefante, no es el elefante, es el gonfoterio, osos perezosos de más de 3 metros, es decir, una gran riqueza y una gran variedad arqueológica, paleontológica, que nos ha quedado en estos sitios, ¿no? Aquí tenemos otras imágenes de cómo pudo haber sido tanto la
vegetación y los animales que utilizaban también de refugio. ¿Sí? Aquí tenemos, estos representarían a los gonfoterios, acá está el oso perezoso. Y en este esquema tenemos algunos animales de los mamíferos, principalmente mamíferos que llegaron a vivir en la época de la edad de hielo en esta zona de la península y de México especialmente, ¿no? Aquí tenemos otros, el gonfoterio que les decía yo, el oso perezoso, que por ejemplo, en un cenote muy próximo aquí a la ciudad, a Puerto Morelos, que es el Zapote, tenemos uno de ellos que fue recientemente investigado, bueno, primero identificado y luego investigado por paleontólogos mexicanos o personas que han estado muy, muy interesadas en conocer y dar a conocer a todos los quintanarroenses de lo que se encuentra aquí en la península, ¿no? Les decía yo que también se han encontrado esos restos humanos de personas que seguramente utilizaron las cuevas como refugio. Y en estos esquemas se muestran lo que tenemos de los diferentes fósiles. Tenemos aquí, por ejemplo, los brazos, las piernas, los esqueletos. Ha habido otros, como el chanjol, que fueron víctimas de saqueo. Esto es que no queriendo que sacaran el esqueleto, pues lo removieron. Sin embargo, quedaron petrificados algunas piezas y con eso se pudo identificar quién era, cuánto medía más o menos y todo, ¿no? Hay muchos mitos acerca de porque el INA les recoge los huesos o que cierra el cenote o que ya no, hay personas que no están de acuerdo en sacar los restos. Pero desde mi muy particular punto de vista es que la ciencia no avanzaría si no se hacen esos rescates. No podríamos saber nada. En cambio, con los huesos se puede identificar, por ejemplo, en este caso, que era una mujer, se puede saber de cuántos años era aproximadamente, qué altura tenía. Gracias a las ciencias forenses, también teniendo su cráneo, pueden saber más o menos el aspecto que pudo haber tenido, por el desgaste de los dientes, qué comían, si en los huesos, si había indicios de hambrunas, de que hubieran pasado hambres, un crecimiento pues menor. Entonces eso es muy importante. En ciencia, todos esos pequeños detalles solamente es posible estudiarlos en el laboratorio. Entonces, con el descubrimiento por parte de los buzos y posteriormente los investigadores, arqueólogos, paleontólogos, geólogos y biólogos, todas las profesiones involucradas, podemos conocer más de la humanidad, podemos saber, por ejemplo, que esta persona, esta mujer, vivió en Quintana Roo y que eso nos sintamos muy orgullosos de estar en un estado que nos ofrece una gran riqueza más allá de solamente los paisajes, que era lo que yo les estaba diciendo, ¿no? También, por ejemplo, en este corte aquí tenemos una estalactita, una estalagmita, es la parte de abajo cómo va creciendo. Hacer cortes y poder conocer un poquito más de la historia de ese cenote. Conocer los ciclos de tiempo, la deposición de los minerales, cómo se llevaba a cabo, qué minerales son. Es decir, también la geología está involucrada en el estudio en los cenotes. Y aquí tenemos algunos huesos de jaguar que miren qué bonito les han quedado con la aragonita y el carbonato de calcio y todo esto. Y saber que este animalito pues tenía unos 250 años allí en ese cenote y que esto no es posible si los huesos se quedan ahí en el cenote, si se los roban, si se los llevan o si alguien se los decide llevar como souvenir y que luego van a terminar pues en la basura, ¿no? Porque
nadie le va a dar el valor más que las personas que a esto se dedican, ¿no? Ahora, ya hablando desde el punto de vista turístico, aventurero, deportivo, yo les puedo decir que llegar a esos cenotes, bucear en esos cenotes, y que eso es lo que nos interesa, bueno, pues llegar a algunos de ellos en muchas ocasiones es sumamente divertido. Aquí en este caso, por ejemplo, estamos en una plataforma de un troc, así se llama, sobre las vías de trenecitos, que no eran trenecitos, era este troc, en el que se transportaba antes el enequén. Entonces, en la península de Yucatán, sobre todo en la zona más próxima a Mérida, los plantares de enequén estaban alejados, y para llegar a la hacienda, todo el enequén se transportaba en estas estructuras. Y en muchas ocasiones, pues ahora las utilizamos para llegar a los sitios de buceo, ¿no? Entonces esto, además de que a nosotros vamos buscándolo por el lado de esparcimiento, por el lado turístico, pues también aprendemos que en Yucatán, además de todo eso, pues hubo también las haciendas, y conocer de la historia de las haciendas también es fascinante, aunque ya es de otra época, ¿no? También el descender y entrar a los cenotes. En la mayoría de los cenotes de Quintana Roo actualmente están súper adaptados al turismo, porque es lo que está fomentándose. Sin embargo, hace algunos añitos, y bueno, ni tantos añitos, hace unos días estuvimos en otros cenotes, y bueno, todavía sabemos que bajar y subir en algunos es una completa aventura si queremos llegar al lecho acuático, ¿no? No todos están, sobre todo en la zona de Mérida, tan adaptados para el turismo. Los de Quintana Roo prácticamente, si es turístico, tiene mucho más facilidades. Aquí nos viene una pregunta: ¿queremos que vengan muchos turistas o preferimos algunos turistas muy selectos en algunos de ellos, ¿no? Y bueno, ya llegamos a lo que es el cenote en sí, para poder ver estas increíbles formaciones en forma de cortinajes. Y para eso se requiere, el que quiere dedicarse al buceo de cuevas, se requiere un equipo especial, un equipo diferente, cursos especiales se tiene que tomar, además del curso avanzado, rescate. Es muy recomendable también tener el de nitrox y tener posteriormente cavernas y cuevas. La fotografía que tienen en esta parte, esta fotografía es de los años 80, en los que empecé a hacer inmersiones en cenotes en la zona de Mérida, y que contrastan mucho a cómo bajamos actualmente, con dobles tanques, con lámparas especiales, con carretes y todo. Y en ese entonces, pues, apenas en los 80s, la península de Yucatán empezaba a ser investigada y buceada. Y bueno, para mí es un gusto y la verdad, con mucha satisfacción lo digo, una de las primeras que estuvo buceando en Yucatán, en cenotes. Ahora ya casi ya pasados mis 60 años, bueno, debo reconocer que ya los jóvenes están empujando muy fuerte, y que hay ya investigadores y expertos en este terreno, ¿no? Voy a mostrarles algunas imágenes de lo que, además de que se puede encontrar, que se tiene suerte, ¿verdad?, de verlo, pues al ir a bucear, ¿qué es lo que vemos, no? Estas cortinas de luz en las cavernas, que son realmente fascinantes. Estas ventanas que se abren desde la oscuridad. Aquí nosotros lo estamos viendo al revés de como lo veían los mayas. Para ellos los cenotes eran la entrada al inframundo, al mundo donde vivía Chac. Y nosotros en esta vista, bueno, pues vemos el mundo externo, las ventanas, donde nos esperan cada vez que hacemos alguna inmersión nuestros seres queridos, y a donde siempre queremos volver con el espíritu lleno de vivencias, ¿no?
Aquí tenemos otras formaciones que son típicas de unos cenotes de la zona de la ruta de los cenotes, que se llaman las campanas del inframundo. Hubo otro investigador que le llamó Hellbells, y aunque el cenote lo conoce como Hellbells, pues el cenote se llama Zapote. Y tenemos este hermosísimo cenote de Canquiriché en la zona de Mérida. Acá tenemos el gran cenote. Este cenote se llama Salsipuedes. Miren qué belleza. Y con mucha pena debo decirles que este cenote ya no existe como tal, lo modificaron porque ahora pues también la tendencia es que se conviertan en parques, que los utilicen para hacer parques donde se hace kayak y se hacen muchas cosas. Y este era Salsipuedes, en la ruta de los cenotes, y así la belleza de este cenote quedó totalmente transformada, ya no existe. También en los cenotes, cuando buceamos en la caverna, que es en la parte donde siempre vamos a encontrar luz, y si hay zona de cuevas, siempre vamos a encontrar estos letreros que nos dicen que no vayamos más lejos si no estamos entrenados en cuevas. Muchos buceadores, incluyendo instructores, han muerto intentando explorar cuevas, y aquí en la península de Yucatán, tanto en la Riviera Maya como en Mérida, pues toda la normatividad se trata de seguir al pie de la letra, porque lo que queremos es que la gente disfrute, no que sufra, que vayan, que se lleven la mejor experiencia y no que no sean víctimas de algún descuido, ¿no? Les hablaba yo de los Hellbells. Estas son unas fotografías de una presentación de mi buen amigo Jerónimo Viles, donde vemos que las Hellbells o las campanas del infierno o del inframundo, pues tienen diferentes formas, tienen diversos crecimientos. Ellos han hecho todos estos esquemas y han podido fecharlos y poderlos identificar por tiempo. Y es muy importante porque estos no son espeleotemas como las estalactitas o las estalagmitas. Estos se llaman biotemas porque están formados por la acción biológica de arqueobacterias y que todavía están en formación, siguen creciendo y crecen así hacia los lados en forma de campana. Son muy, muy bonitos. Hay algunos muy, muy grandes, hasta de unos 4, 5, 6 metros, y que lo que se está estudiando es por qué específicamente en la zona de la ruta de los cenotes de aquí de Puerto Morelos, por qué en esa zona es en la que solamente se han identificado en 4 o 5 cenotes. Y por último les quiero mostrar algunas otras imágenes para que pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Aquí tenemos el cenote de Sabajá en los alrededores de Mérida, y donde tenemos otros más, donde también encontramos vegetación como ceibas, árboles como en Angelita. Este no es Angelita, este es otro cenote, pero donde siempre vamos a encontrar que con los temas de luz en las entradas, en las cavernas, tenemos una de las vistas más hermosas, que es lo que más vamos a ver los que solamente vamos con fines deportivos, ¿no? Aquí tenemos las Hellbells, que son del estudio de donde está trabajando Jerónimo desde hace tiempo, que son realmente una belleza. Y esta capa blanca que vemos aquí es de ácido sulfídrico. Tenemos formado también por la descomposición de hojas, y que en muchas ocasiones se encuentra cubriendo las campanas, y en otras ocasiones, como en este magnífico día, por debajo para que las podamos ver. Y también se puede ver con las fluctuaciones cuando hay días de lluvia o no lluvia, cómo sube y baja ese nivel, ¿no? Nosotros les decía el doctor Eduardo, tengo la empresa Buceo Xtabay, y nos dedicamos a dar cursos de buceo. Obviamente, para hacer cenotes, se
se necesita un nivel de entrenamiento mayor que el curso básico, pero siempre hay que empezar por algo. Los invitamos a que si quieren ver esas ventanas, esas cámaras de tiempo, esos cenotes que a mí tanto me fascinan, pues que se acerquen y que empiecen a formarse como buzos. Y no hay más que decir por este momento, que es una charla breve y cultural. Si tienen alguna pregunta de cualquier cosa, y bueno, pues si no, trataremos de contestarla lo mejor que podemos. Muy bien, Luz. Muchas gracias por tu plática. Muy interesante, como siempre. He de decir que muchos de estos cenotes, cuando yo los conocí, fue con un grupo de ciclismo, cuando acababa de llegar a Cancún hace 14 años, y muchos de ellos los buceábamos y todavía estaban poco explorados, no había tanto turismo, y nos metíamos a nadar ahí, en snorkelear quizás, pero no sabíamos ni qué profundidad tenían, ni qué había debajo. El Zapote, por ejemplo, fuimos varias veces, y ni idea de que ahí existían las campanas esas que nos mostraste ahora, y que son muy interesantes y que están hechas por microorganismos. O sea, no es como las estalagmitas y estalactitas, que son por goteo, con el tiempo se formaron, sino es por bacterias, igual a lo largo de cientos de años. Y bueno, comencé con el buceo, que siempre fue algo que quise hacer durante toda mi vida, no solamente en mar, ahora en cenotes, y que me apasionan. Permití unir el buceo, que es mi pasión, con la fotografía, y obviamente con la arqueología, que también vemos ahí fósiles y cosas que no conocíamos acerca de ellos. Por eso se me hizo interesante la plática. Y qué bueno que invitas a todos. Yo creo que muchos ya conocen esos cenotes por arribita, por fuera, por la superficie, pero que sepan que hay cosas mucho más interesantes todavía que ver abajo de ellos. Y qué mejor, dicen, muchos no quieren porque dicen, bueno, voy a estar debajo del agua, es un deporte peligroso, sí, como todo deporte tiene sus riesgos, pero creo que teniendo un buen entrenamiento, siguiendo las reglas adecuadas, siguiendo los reglas básicas de precaución, yo creo que se puede bucear y disfrutar enormemente estos lugares. Pues, ¿quién mejor que tú? Eres el ejemplo de que ya llegaste a eso, que empezaste con tu curso básico, el avanzado, y ahí vamos con el Nitrox, y cada día es una nueva aventura. Ahora recientemente regresados de Mérida, pues que no hay una cosa que se me olvidó mencionar, es que no hay un cenote igual a otro, porque como son accidentes de la naturaleza, fenómenos, cada uno se formó de manera exactamente diferente, o sea, diferente al otro, cada uno tiene su propio colapso, su forma propia. Entonces imposible decir tampoco cuál es mi favorito, cuál me gusta más, cuál tiene más bonitas, inclusive decir, bueno, pues hasta los que nos parecen más incómodos, pues tienen su belleza bajo el agua, y eso pues bien vale la pena sufrirle un poco. Y sobre todo también la posibilidad de seguir aprendiendo, conociendo, acercándose. El que guste algo de bibliografía, yo no tengo ningún problema en compartirles los artículos científicos, tanto de Jerónimo, de Emilio Monroy, de Patricia Beddoes. Jill Jagger, por ejemplo, una mujer que allá por los 80s, súper comprometida con el estudio de los remipedios, y yo muy orgullosa de decir es mi amiga, o de todos los que mencioné en un principio. Puedo compartirles su material, al contrario, yo fascinada de que la gente sepa más de lo que hay, también desde el terreno científico, ¿no? Como dices, incluso microorganismos, o sea, seres que no se encuentran en otros lados, se encuentran en los cenotes. Yo no pensé, cuando supe de los remipedios, igual se me hizo sumamente interesante los que encontraban ahí. Y vida que es igual prehistórica y que se encuentra ahí en los cenotes. Me preguntan, digo, ya lo mencionaste en algún momento, pero me preguntan ahorita si las campanas estas del inframundo
o hellbells se han encontrado en otros cenotes, aparte del zapote. Sí, tengo entendido, bueno, yo personalmente las he visto en el Kinja, en el que llamamos Holbox, en Maravillas y, por supuesto, Zapote. Sé que hay otras, pero yo no las he visto. Yo he buceado en esos cenotes y sé que sí las hay y que las han estado siguiendo y investigando en otros lugares, pero están aquí en la ruta de los cenotes, es decir, no están en el área de Tulum, sino están aquí próximos a Puerto Morelos. Bueno, y como decías, en el Zapote es donde se han encontrado muy grandes estas campanas, ¿no? Y Me la preguntan máxima también belleza. que si se han encontrado hallazgos arqueológicos, digo, pues eso es de lo que has hablado, y Sí, creo que hace poquito pues vimos vasijas y algunos cráneos en los cenotes de ahí de Mérida, pero aquí también en Quintana Roo han encontrado esqueletos de mucha antigüedad, o sea, más de lo que se esperaba de seres humanos, cuando no se pensaba que tuvieran tanta antigüedad en la península de Yucatán, ¿no? exacto. Yo siempre les platico esto a mis turistas, que cuando yo estaba chiquilla, en la escuela nos hablaban del hombre de Tepexpan, que tenía 5,000 años aquí en América, que había cruzado el estrecho de Bering. Y aquí tenemos los restos fósiles de los que, restos arqueológicos de los que les hablé, de la Mujer de las Palmas, del de Najarón, todo esto. Son restos fósiles de 12,000, 15,000, 13,000 años. Entonces, pues el hombre de Tepexpan ya quedó descartado como de los más antiguos, 5,000 años con 12,000, 13,000, pues nada que ver, ¿no? Entonces sí, efectivamente nos ha cambiado la historia, nos ha cambiado la concepción, quiere decir que antes de lo que pensábamos empezaron a cruzar los hombres por el estrecho de Bering, que hubo oleadas de diferentes grupos humanos que fueron llegando y que ya nos movió el tiempo hacia atrás, ¿no? Exactamente. Bueno, y lo que nos decías también de que íbamos a pensar que había tantos animales prehistóricos aquí que se pensaba que ni siquiera existían aquí en México antes de la conquista, y pues se vio que sí existieron en algún momento en la península de Yucatán y se ha visto precisamente por la exploración de estos cenotes. Exactamente, que si no fuera porque hay todo un cuerpo de investigación y esos huesos se han recuperado, pues no podríamos saber qué animales son, qué fauna hubo, y que así como hablamos ahorita orgullosamente que Quintana Roo junto con el Arrecife son de los centros de mayor biodiversidad, pues antes, cuando había sabana, una vegetación tipo sabana, diferentes vegetaciones, también hubo diferentes tipos de animales que ni esperábamos, y además con hipertelia, o sea, es decir, animales muy grandes, el armadillo gigante, el oso perezoso 3 metros, los gonfoterios, o sea, animales completamente diferentes a lo que vemos actualmente, ¿no? Entonces, si no fuera por los científicos que sacan esos huesos, pues no podríamos saber qué había pasado en la Tierra aquí en estas áreas de la península, y seguiríamos siendo ignorantes. Por eso es súper importante, si alguna persona tiene conocimiento de algún hueso, algún registro, pues comunicarlo a las personas que están haciendo estos estudios, porque puede ser que la concepción cambie y cambien también la información que tenemos. En el hecho de las vasijas, por ejemplo, pues es importante descartar que sea una vasija actual, con una vasija antigua, una vasija maya. Les decía yo que se encontraron restos en Chichén Itzá de otros lugares de donde se sabe que hacían peregrinaciones al centro sagrado que era Chichén Itzá, el cenote sagrado. Entonces, si no se sacan esos objetos, no se pueden estudiar. O sea, quedándose en el agua, pues lo más probable es que se pierda esa información histórica que tienen. Y noticias de hace poco, un fotógrafo, Eric Ruiz, que es un fotógrafo aquí de Quintana Roo, que toma excelentes fotografías y que hace poco lo invitaron, porque en los cenotes de allá de Puerto Morelos, de Playa del Carmen y demás, han encontrado que en cenotes hay incluso
altares mayas y demás. El agua yo creo que debe de haber estado más bajo en aquel entonces, y han registrado muchos de ellos y que afortunadamente se conservan y que esperamos que se sigan conservando y que pues yo creo que más adelante tendremos la oportunidad de verlos. Sí, qué bueno que lo mencionas ahorita, por ejemplo, en la zona de Cozumel, el maestro, el Germán Yáñez, mi maestro también en Cuevas, pues ha registrado y han reportado altares que han encontrado. Balancanché es un sitio arqueológico que está dentro de una cueva, en este caso seca, pero alguna vez estuvo con agua, en la última parte tiene agua, y que así como los primeros hombres los utilizaban como guarida, pues los mayas tenían otra concepción, otra cosmología, eran sitios sagrados, sitios de sacrificio. Entonces realmente los cenotes nos ofrecen historia de la tierra, historia del ser humano, o sea, recreación, nos proveen de agua, y pues será que por eso nos fascinan. Sí. Sí, yo creo, y te digo, a mí que me gusta la cuestión arqueológica, me gusta el buceo, me gusta la fotografía, ver todo eso, digo, para mí ha sido impresionante, y lo mejor que cada uno de esos buceos es diferente, te da cosas nuevas, ves cosas diferentes, y pues siempre te queda el interés de seguir conociendo e ir viendo otros nuevos cenotes, e ir viendo a lo mejor que ya han sido explorados, pero verlo tú con tus propios ojos, verlo, lo que encuentras, ¿no? En estos. Y creo que ojalá que se sigan conservando por mucho tiempo y que las autoridades correspondientes tomen las medidas precautorias suficientes para que se siga conservando y las generaciones futuras puedan observar lo que nosotros estamos observando ahora. Y además, desde mi punto de vista personal, yo te puedo decir que yo empecé a bucear los cenotes en los 80s, allí en la zona de Mérida con Fernando Rosado, y posteriormente acá llegué a vivir en el 2006, entonces también me ha tocado ver una evolución en las técnicas de buceo, en el equipo, no se diga, todo el equipo ha cambiado, desde cómo entrábamos en aquellos años en los 80s, a cómo entramos ahorita. Ahora ya los chicos entran con side mount, cuando los viejitos escogemos back mount, el tipo de lámparas, de esto, del otro, las técnicas, todo lo que implica ya el buceo como tal, y que los que se están dedicando a la investigación pues también tienen sus propias normas y sus propias regulaciones de cómo hacerle, cómo tengo que tratar determinados huesos. O sea, no se trata de que los encontré y los voy a sacar. O sea, todo lo que se está haciendo, tú dices, la fotografía, el registro fotográfico es fundamental para antes de la extracción, cómo estaba, por qué estaba así, qué nos indica. Yo aprendí que huesos muy unidos, articulados, significaba huesos desarticulados, significaba otra cosa. Si fue removido, hay uno interesantísimo, el que le creció una estalagmita en el hueso del brazo, el húmero. Entonces, eso quiere decir que ese se cayó y luego le creció. O sea, es muy interesante todas las cosas que los científicos nos han podido dar a conocer con algo tan sencillo. También que las cuevas, en algunos se han encontrado carbón, se han encontrado huesecitos de algunos animales, quiere decir que cocinaban la comida antes de comérsela. O sea, por eso le llamé cámaras de tiempo, porque lo que nos dan a conocer es muchísima historia humana, geológica, paleontológica, de la tierra, los niveles del agua en los cenotes circulares. Sí, muy interesante. Y otra cosa que yo conocí en esos cenotes cuando entrábamos y que no vemos a otros lados es la unión del agua dulce con el agua salada, que se distingue perfectamente, y más abajo esas alocrinas formadas por las nubes de ácido formada por la descomposición de materia orgánica, que dan la apariencia de nube de un suelo, así como algo fantasmagórico. También es algo impresionante de ver, y que debajo de esas nubes todavía siguen más abajo estos cenotes, algunos que
todavía no se conoce la profundidad real que tienen. Exacto, como el de Sabajá que acabamos de ver, ¿no? Sí, Realmente es, sí, increíble, tú lo dijiste, fantasmagórico. Las buceadas en cenotes, para mí yo digo que son como droga, porque sale uno alucinando, realmente son increíbles. Y qué mejor que gozarlas y disfrutarlas cuando se tiene uno la confianza de haber tenido, de estar bien entrenado, de saber que puede uno hacerlo con el menor riesgo posible, ¿no? Y esto, pues, a través de la educación, a través de la información y el entrenamiento adecuado en diferentes aguas, habiendo tenido la introducción en aguas abiertas, para que cuando uno entre eso se concentre solamente en disfrutar y no en irse cuidando a sí mismo, ¿no? así es. Pues muchas gracias, Luz. Pues yo quiero invitar a todos los que nos escuchan, digo, practicar el buceo es algo muy bonito, tiene sus riesgos como todo, esos riesgos se minimizan con el cuidado adecuado, con un buen entrenamiento, una buena educación. Esos cursos de 1 o 2 días a mí no me parecen. Qué mejor que con una escuela como NAWI, que es muy cuidadosa en ese aspecto, y una profesora como tú, que eres muy cuidadosa en el aspecto del entrenamiento de buceo, y además conocedora, y además con el plus de que eres bióloga, de que conoces mucho acerca de la vida tanto marina como lo que nos vamos encontrando, que sabes de arqueología y nos vas ilustrando acerca de todo lo que vamos viendo en estos cenotes y que nos has enseñado a querer tanto los cenotes como el mar. Sí, y que además cuento con un grupo de amigos, como les decía yo, de científicos, que si no sabemos algo, pues acudimos a ellos, les preguntamos, continuamente están dando pláticas y conferencias a otros niveles y todo, y bueno, pues podemos estar enterados y informándonos para poder transmitir a los alumnos lo que ellos están investigando. Muchas gracias, Luz. Pues ya les dejaste tus datos ahí en el correo, en tu teléfono, ya para que se contacte contigo si tienen alguna duda acerca de esto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos tenerte con nosotros en fechas próximas. A lo mejor el próximo año ya podemos hacer reuniones presenciales. Y Ay, bueno, ojalá. y que sigamos aprendiendo tanto de los cenotes, porque esos van cambiando todo el tiempo. El mar va cambiando y vamos encontrando cosas nuevas y se van haciendo hallazgos nuevos. Y aquí, sobre todo en Yucatán, se ve que, y en Quintana Roo, se ve que todavía hay muchas cosas todavía por explorar y aprender acerca de los cenotes. Todavía están explorando las cuevas y todavía se han visto que es enorme la longitud que tienen y todavía no saben qué más se van a encontrar en todas estas cuevas que hay. Cada día yo feliz de que mis amigos, a ellos les estoy echando siempre porras para que ellos más jóvenes sigan adelante, se sigan metiendo, sigan investigando y nos revelen todos los secretos que todavía están, como dices tú, por ahí abajo del agua y que nos los compartan para que nosotros lo podamos a la vez transmitir a nuestros estudiantes de los cursos de buceo. Muchas gracias, Luz. Buenas Gracias noches. a ti y saludos a todos los médicos. Un saludo muy especial a los ginecólogos. Mi papá fue ginecólogo y pues un saludo Y a también todos buzo, ¿no? y uno de los pioneros del buceo. Si yo tengo este amor al buceo es precisamente por él. Él fue ginecólogo, decía su título ginecólogo obstetra y partero, así decían antes. Así es. Entonces a todos los médicos un gran abrazo con todo cariño y que pues todos se hagan buzos. Así es. Sería mi máximo Es lo que quisiéramos, más bucear entre amigos, que es lo mejor. Eso es lo mejor, entre amigos y con mucho gusto por la naturaleza. Me da mucho gusto saludarlos, que la pasen muy bien, muy buenas noches y gracias por la oportunidad, doctor Espadas. Gracias. Hasta luego. Adiós, Muchas gracias, bye. amigos. Y nos vemos Bye. en 15 días. Hasta luego. Bye.